Bueno, seguimos en Visión 7 Internacional. Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a hablar ahora del capítulo de energía. Para eso estamos con nuestro invitado, Víctor Bronstein. Ante todo, un desagravio. Vamos a hacerle públicamente. Lo acusamos de ser economista. No es economista. No queremos cargarle a los demás lo que ya algunos tenemos como mochila. Hacen bien, pues el tema de energía, justamente uno de los problemas es dejarle la energía a los economistas. y otros temas, dejarle a los economistas. Bueno, el ingeniero Víctor Bronstein es el titular del CEPIS, el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Ya estuvo con nosotros en otra oportunidad. Vamos a analizar con él el tema de este informe de la Agencia Internacional de Energía que ubica en perspectiva, por una perspectiva muy inmediata, a Estados Unidos como primer productor mundial por encima de Arabia Saudita. Hemos preparado, la producción le preparó una ficha, una síntesis de este informe y después lo discutimos con Víctor. Lo vemos juntos, ¿te parece? Perfecto. Estados Unidos, primer productor mundial de energía. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y difundido por la agencia Reuters, Estados Unidos se convertirá en 2017 en el principal productor mundial de petróleo y gas, superando a Arabia Saudita y Rusia. El pronóstico favorable de la agencia también sostiene que Estados Unidos se transformaría en exportador neto en 2030 y alcanzaría el autoabastecimiento hacia 2035. Las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos se calculan en unos 21.000 millones de barriles. Sin embargo, la anunciada mejora del sector energético estadounidense se basaría en las reservas de combustibles no convencionales que posee, tales como shale oil y gas, que se encuentran entre las mayores del mundo, y a las nuevas tecnologías para su extracción. Actualmente, Estados Unidos importa algo más del 20% de la energía total que consume, lo que incluye petróleo y otras fuentes. En el caso del petróleo, produce algo más del 40% de lo que consume. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2015, la producción estadounidense podría rondar los 10 millones de barriles por día y alcanzar los 11 millones diarios en 2020. Algunos analistas creen que un Estados Unidos autosuficiente a nivel energético podría desplazar sus intereses estratégicos de Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Otra posible consecuencia del incremento de producción energética estadounidense sería que para 2035, cerca del 90% del petróleo extraído en Medio Oriente se destinaría a abastecer al Asia y particularmente a la creciente demanda de China, una tendencia que ya está empezando a registrarse. Anteriores reportes de la Agencia Internacional de Energía han sido criticados por ser muy permeables a la presión de Estados Unidos y sus pronósticos como excesivamente optimistas con respecto a las capacidades de la industria. Las predicciones sobre el crecimiento energético estadounidense contrastan además con otros recientes informes de la misma agencia que visualizan a Arabia Saudita reteniendo el lugar de principal productor mundial de petróleo al menos hasta 2035. Bueno, datos que indudablemente a quien no es un especialista en el tema lo sorprenden. Estados Unidos produciendo más que Arabia Saudita. Ahora, hablábamos fuera de aire con Víctor. ¿Esto no es una novedad? ¿No sería una novedad que Estados Unidos supere a Arabia Saudita? No, en realidad no es una novedad en este momento, pero justamente una de las características del desarrollo de Estados Unidos es que estuvo impulsado porque Estados Unidos fue siempre, hasta 1970, el primer productor de petróleo. Fue donde se descubre en 1859, donde empieza la industria del petróleo, es en Estados Unidos. Y a principios del siglo XX, Estados Unidos prácticamente tenía el monopolio de la producción de petróleo. Es decir, que Estados Unidos estuvo acostumbrado a ser el primer productor de petróleo durante muchos años, hasta 1970, que es donde pierde esa posibilidad, empieza a declinar sus yacimientos y ahí empieza a entrar todos los países de la OPEP a ser grandes productores. Claro, de todas formas, el gran cambio o dato geopolítico es que Estados Unidos, más allá de ser primer o no primer productor de petróleo, es por lejos el primer gran consumidor de petróleo, que esto es lo que hace que la zona del Golfo Pérsico sea tan caliente, entre otras cosas. Porque es el primer gran consumidor y el primer gran importador de petróleo. Porque lo que
empezó a cambiar a partir de 1970 es que Estados Unidos empieza a perder su autoabastecimiento. Porque en este momento Estados Unidos también es un gran productor de petróleo, es tercero, claro, atrás de Arabia Saudita y Rusia. Es decir, lo que uno siempre se habla de la dependencia de Estados Unidos del petróleo fundamentalmente y los problemas que hay con el Golfo Pérsico y los países de la OPEP, es porque Estados Unidos en este momento produce aproximadamente alrededor de, depende cómo contemos, pero entre 8 y 10 millones de barriles diarios, pero consume 18 millones de barriles diarios. Claro, entonces eso lo convierte en una dependencia del petróleo importado que hace que en general, es decir, incluso en la campaña electoral esta también se vio, es decir, los presidentes desde 1970 siempre han hablado de la búsqueda de la independencia energética. Ellos no hablan tanto de autoabastecimiento, sino de independencia energética. ¿Y vos cómo ves esta perspectiva de que Estados Unidos vuelva a tener un grado mayor de independencia energética? Bueno, digamos, lo que dice el informe es parte cierto y tiene verdades a medias, digamos. Por un lado, que sea primer productor de petróleo es un dato interesante, pero no es la clave. La clave es que siga siendo el primer importador de petróleo, sí, que lo hace dependiente del petróleo que viene de otras regiones. Y eso genera toda una geopolítica a nivel mundial, influida por las necesidades que tiene Estados Unidos de garantizarse el petróleo. Respecto a obtener el autoabastecimiento, ahí las cifras son bastante discutibles, digamos, ¿no? Es decir, porque en realidad, si bien Estados Unidos está alcanzando este aumento de producción después de muchos años. Estados Unidos desde 1970 había empezado a declinar y recién hace 2 años empieza a aumentar nuevamente su producción debido a la explotación del petróleo y gas no convencional, que en ese sentido es una buena noticia para Argentina, claro, en el sentido que como nosotros también somos una potencia en los recursos que tenemos de shale, oil y gas, eso nos da una esperanza que esto que está haciendo Estados Unidos también revierta nuestra tendencia declinante en nuestro país, y eso es bueno. Pero también entonces Estados Unidos, que hace 20 años que está explotando el shale oil y el shale gas, está aumentando su producción a partir de eso, pero los informes geológicos que uno los mira seriamente dicen que a partir del 2025-2030 también el shale oil y el shale gas le va a empezar a declinar. Entonces, llega a su máximo. Llega a su máximo y también, porque son recursos no renovables, entonces en algún momento llegan a su pico. Y Estados Unidos lo que tiene también son políticas de ahorro energético que hace que Estados Unidos ha declinado su consumo de petróleo en los últimos años, ¿no? Es decir, debido a ciertas políticas de ahorro energético, fundamentalmente de economía de los automóviles, y también a la baja de la economía, ¿no? Es decir, eso ayuda a que decline también el consumo, ¿no? ¿Vos percibís que esto en los próximos años va a cambiar el mapa geopolítico del petróleo? Digamos, el peso de la crisis en los países árabes, el tema de... Bueno, ahora te voy a preguntar también por Venezuela, cómo juega en todo este... No creo que cambie en el corto plazo, digamos, ¿no? Es decir, todavía porque justamente, por más que Estados Unidos esté aumentando su capacidad de producción, estamos hablando, aumenta a 11 millones de barriles de los 8 o 9 que está produciendo ahora, pero el mundo está consumiendo entre 87 y 90 millones de barriles, ¿no? Es decir, todavía la producción de Estados Unidos, justamente, si bien es muy alta, no alcanza para autoabastecerse. Y los países de la OPEP producen aproximadamente el 35% del petróleo que se produce en el mundo, pero generan el 90% del petróleo que se comercializa en el mundo. Sí. Entonces, es decir, que es el caso inverso, producen pero no lo consumen. No lo consumen, claro, son países exportadores justamente, claro, porque es decir, Rusia también produce mucho y exporta algo porque todavía la economía rusa se cayó mucho después de la caída de la Unión Soviética. Pero tenemos el caso de China. China hasta 1995 era exportador de petróleo, producía aproximadamente 3 millones de barriles, 3.400.000 barriles diarios. Pero a partir de 1995, si bien creció la producción de petróleo y hoy China produce 4.300.000 barriles diarios, sí, es el segundo importador detrás de Estados Unidos porque hoy está consumiendo 10 millones de barriles. Es decir, cuando una economía crece el consumo energético, entonces es muy difícil sostenerlo. Entonces, los países que van creciendo van requiriendo cada vez más energía. Entonces, la pregunta es... ¿el mundo va a poder sostener ese crecimiento de demanda energética? Y bueno, ahí está donde genera todas las tensiones geopolíticas, porque los países de la
pertenecientes a la OPEP son los que tienen las mayores reservas. Claro, porque acá, lo que uno observa es que se mueve el consumo global, se mueve la producción global, entonces hay una tensión, pero también en el medio hay muchas tensiones porque cambian rápidamente de posición países o regiones. Lo que estás marcando de China, que de pasar a ser exportador a gran importador, o lo que puede pasar con Estados Unidos de ser un importante importador a pasar a estar equilibrado, cambia totalmente. Va cambiando las cuestiones, pero yo creo que Estados Unidos no va a lograr ser exportador, porque los informes de la Agencia Internacional de Energía en general son informes que tienen... ¿Qué pasa con esa agencia? Tienen un contenido político, porque en realidad la Agencia Internacional de Energía lo crean los países de OCDE como respuesta a la creación de la OPEP, después de la primera crisis mundial de petróleo en 1973, donde los países... los países desarrollados, países que pertenecen a los países que se llaman OCDE, digamos, está Estados Unidos y Europa, deciden, digamos, encarar la problemática energética uniéndose para tener políticas comunes. Tanto sea desde el punto de vista tecnológico, desarrollar nuevas tecnologías para poder evitar la dependencia de los países de Medio Oriente, como para definir políticas de ahorro energético, etcétera, etcétera. Entonces eso hizo que los informes de la Agencia Internacional de Energía tienen cierto juego político, digamos. Por un lado, si bien tienen gente técnica trabajando, los informes no siempre son creíbles. Para dar un ejemplo, en el año 2000, el informe de la Agencia Internacional de Energía decía que en el 2010 el barril de petróleo iba a estar a $24 y que en el 2020 iba a estar a 25,60. Sí. ¿Cuánto está el barril de petróleo hoy? Alrededor de $100. Es decir, digamos, sus predicciones no fueron muy alentadoras en cuanto a capacidad de ajustarse a lo que está ocurriendo. Es decir, porque siempre tienen la tendencia política a plantear las cuestiones con cierto optimismo y jugar en función de esto. Claramente. Te hago la última pregunta, o mejor dicho, te hago dos preguntas en una, y las vinculás como te parece. Sí. El de qué papel juega Venezuela en esto y qué papel juega la región en general en esto, porque ahí también tenemos otro gran actor que es Brasil con Petrobras y lo que está creciendo esta empresa mixta o bajo control estatal. Bueno, las dos están combinadas, ¿no? Es decir, nuestra región tiene una particularidad que es muy interesante y alentadora, que es una región que se puede autoabastecer energéticamente. Es decir, en el mundo justamente hablamos de un bloque exportador de energía, como es el sector de Medio Oriente, y un sector importador, un bloque importador de energía, que son los países OCDE, más China en este momento, y obviamente Japón también. Y nuestra región se puede llegar a autoabastecer energéticamente, en el sentido en el cual Venezuela tiene un rol fundamental, porque ahí en el informe decía, Estados Unidos tiene 21.000 millones de barriles de reserva, cuestión que es cierto eso, pero Venezuela tiene 200.000 millones de barriles de reserva, es decir, tiene 10 veces la reserva de Estados Unidos, entonces eso es un actor fundamental dentro de la región en cuanto a las reservas. Venezuela tiene más del 80% de las reservas que tiene nuestra región, ¿no? Entonces, es decir, cuando nosotros planteamos la incorporación o sea, el gobierno planteó y la región planteó la incorporación de Venezuela al Mercosur y a UNASUR, es una política de lo más con la cual concuerdo totalmente, porque realmente va a ser un poco, nos garantiza la energía que necesita la región para seguir desarrollándose, ¿no? Sí, puesto en función de interés estratégico de la región es fundamental. Es fundamental. Y en este sentido, Petrobras está jugando un rol también importante en cuanto a desarrollo de tecnología y de capacidad de inversión, que ha logrado que Brasil en estos últimos años alcance el autoabastecimiento, pero todavía no tiene capacidad exportadora. Brasil logra el autoabastecimiento. Y en nuestro país tenemos toda la potencialidad del shale, que es un poco el ejemplo que nos brinda Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, ahora con esta nueva situación de YPF esperemos que podamos desarrollarlo. Claro, y de la mano de una tecnología que se está desarrollando muy rápidamente, que nos va a ser útil sin duda. En el cual va a ser muy importante, digamos, en esto de que hablabas de tecnología, el aporte que nos pueden dar las alianzas con empresas fundamentalmente de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, nosotros hasta ahora en el shale, Argentina habrá perforado alrededor de 50 pozos. China perforó, que ahora abrió el mes pasado unas licitaciones para el shale, alrededor de 67 pozos. En Estados Unidos, de shale se han perforado más de 100.000 pozos, digamos, 200.000 pozos. Tiene una experiencia tecnológica para el shale, que por eso cuando se trata, YPF trata de hacer acuerdos con Exxon, digamos, realmente son acuerdos que uno tiene que tratar de lograr porque nos traen la experiencia y la tecnología, ¿no?
Víctor Bronstein, gracias. Muchas gracias. Qué bueno es ver estos temas así en perspectiva y con gente que lo conoce también, como en este caso Víctor Bronstein. Félix Taylor. Como es habitual, plagados de mensajes, pero unos bien, casualmente que tiene que ver con la energía. Cristina Romero de Lanús dice sobre este tema: ¿por qué seguimos atados al petróleo y qué sucede con las energías alternativas? ¿Por qué no se desarrollan? Pregunta. ¿Tenés una respuesta corta para eso? Sí. Lamentablemente, las energías alternativas con la tecnología actual no pueden sostener nuestra forma de vida y nuestra sociedad de consumo. Es un ideal que uno tiene que tratar de lograrlo, pero es muy difícil, digamos. Sí. No tiene la capacidad, la densidad energética para sostener nuestro tipo de vida. Muy bien, respondido. Bueno, gracias. A todos los que se están comunicando, vamos a ir con más datos de la incógnita. Después vamos a ir nombrando a algunos de los televidentes que siguen comunicándose con nosotros. Más datos de la incógnita. Atención, luego de finalizar nuestro personaje sus estudios en Estados Unidos, allá por 1954 regresó a México, comenzó a trabajar como periodista y logró un gran suceso con sus entrevistas a escritores e intelectuales de la época. Ese mismo año, publicó su primer libro de ficción. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El despegue de la clase media. De la mano de las políticas de inclusión en los últimos años, la clase media registró un crecimiento inédito en Latinoamérica, abarcando el 30% de su población. En instantes se lo contamos luego de la pausa aquí, en Visión 7 Internacional.